Jotam fue el 11º rey de Judá, gobernando entre el 750 a.C. y el 732 a.C., un periodo marcado por la inestabilidad política y las amenazas externas tanto de Israel como de las potencias vecinas, como los asirios. Su reinado fue uno de los más largos en la historia de Judá, pero no podemos analizar a Jotam sin considerar el contexto histórico que moldeó su gobierno. Jotam nació en una época de grandes desafíos. Su padre, el rey Usías, gobernó Judá por más de 50 años, y durante su liderazgo, el reino vivió un periodo de prosperidad militar y territorial. Sin embargo, Usías cometió el error de intentar asumir el papel de sacerdote en el templo, lo que fue considerado un gran pecado ante Dios. Debido a esto, Usías fue castigado por Dios con una enfermedad que le impidió gobernar plenamente en los últimos años de su reinado. Fue durante esta fase que Jotam tuvo la oportunidad de asumir funciones de liderazgo, mientras su padre estaba aislado a causa de su enfermedad. En ese periodo, Jotam demostró su capacidad para gobernar con sabiduría y justicia, lo que lo convertiría en un ejemplo de rectitud, incluso ante las complejas realidades de su tiempo. Cuando Usías falleció, Jotam ascendió al trono de Judá. Su reinado comenzó en medio de una serie de amenazas externas y tensiones internas. El reino de Israel estaba dividido, con la parte norte del reino atravesando una crisis de liderazgo e inestabilidad política. Judá también enfrentaba la creciente presión del imperio asirio, que comenzaba a expandirse y a dominar otras naciones vecinas. A pesar de estos desafíos, Jotam se destacó por mantener la estabilidad interna de su reino, algo difícil de lograr en una época tan turbulenta. En lugar de seguir las prácticas paganas que muchos reyes antes que él habían adoptado, Jotam siguió los caminos del Señor, como lo había hecho su padre Usías en los primeros años de su reinado. Tenía un compromiso profundo con Dios y con la preservación de la verdadera fe en Judá. Sin embargo, Jotam también tuvo que enfrentar los desafíos políticos de su tiempo. Durante su reinado, tuvo que lidiar con una creciente oposición interna que cuestionaba su liderazgo debido a la ausencia de un gobierno más autoritario. Muchos de sus contemporáneos estaban inclinados a seguir las prácticas idolátricas que se habían infiltrado en Judá, lo que representaba una amenaza para su autoridad. Jotam es descrito en las Escrituras como un rey que hizo lo recto ante los ojos del Señor. 2 Crónicas 27:2. No solo mantuvo el culto a Dios en el templo, sino que también hizo esfuerzos significativos para erradicar las prácticas paganas e idolátricas que habían penetrado en Judá. En un tiempo en el que muchos reyes sucumbieron a la adoración de dioses extranjeros, Jotam se destacó por su lealtad a Dios, protegiendo el reino de la corrupción espiritual. También reformó el sistema religioso, restaurando la autoridad de los sacerdotes y reforzando las prácticas del culto verdadero. Jotam buscó garantizar que el templo de Jerusalén se mantuviera puro y que la adoración a Dios se realizara de acuerdo con las leyes establecidas por Moisés. Estos esfuerzos no solo demostraron su compromiso con la justicia divina, sino también su visión de que la prosperidad de Judá dependía de su fidelidad a Dios. Aunque Jotam se destacó por su justicia y rectitud, también tuvo que enfrentar diversas amenazas externas. Durante su reinado, el reino de Israel estaba dividido, con los dos reinos, el del norte, Israel, y el del sur, Judá, en frecuentes conflictos. Además, las amenazas del imperio asirio estaban en ascenso, y las tribus del norte de Israel estaban bajo la constante amenaza de ser conquistadas por los asirios. Jotam, a diferencia de muchos de sus predecesores, no se involucró en batallas militares innecesarias, sino que buscó mantener la paz a través de la diplomacia, siempre preservando la integridad del reino. Fortaleció las ciudades y las fortificaciones de Judá, además de asegurar una buena organización militar. Asimismo, Jotam mantuvo relaciones diplomáticas con otros pueblos vecinos, como los filisteos y los amonitas, lo que le permitió manejar eficazmente las presiones externas, sin recurrir a guerras prolongadas. Este enfoque prudente lo ayudó a mantener la paz en el reino durante gran parte de su reinado. Uno de los aspectos más destacados del reinado de Jotam fue su dedicación a reformar la religiosidad de Judá. No solo restauró el templo de Jerusalén,
sino que también se esforzó en garantizar que la adoración de dioses extranjeros fuera erradicada. Destruyó los altares y santuarios paganos que estaban dispersos por todo el reino, buscando purificar la tierra y restaurar la verdadera fe en el Dios de Israel. Las reformas de Jotam fueron un esfuerzo significativo para purificar la sociedad judía de la corrupción moral y espiritual que se había extendido debido a la idolatría. Al tomar estas medidas, buscó restaurar la confianza en Dios como el único verdadero protector y guía de Judá. Su liderazgo religioso sirvió como modelo para los futuros reyes de Judá y destacó la importancia de la santidad y la obediencia a Dios para asegurar la bendición divina sobre el reino. El reinado de Jotam es recordado como un periodo significativo en la historia de Judá, siendo uno de los momentos en que la justicia y la fidelidad a Dios estuvieron más presentes. Aunque enfrentó adversidades, tanto internas como externas, Jotam logró dejar un legado que perduró mucho más allá de su propio reinado. Su liderazgo es una referencia de cómo un rey puede mantener la integridad espiritual, la moralidad y la justicia en medio de las dificultades, influyendo profundamente en las generaciones siguientes. A lo largo de su vida, Jotam demostró un compromiso inquebrantable con los principios que rigen un liderazgo justo. Comprendió que el éxito de su reinado no residía únicamente en las victorias militares o en la expansión territorial, sino en la fidelidad a Dios y en la búsqueda constante de hacer lo que era correcto a los ojos del Señor. La historia de Jotam nos muestra que un líder, al priorizar la pureza espiritual de su reino, puede crear una base sólida para el futuro, sin importar las presiones externas que puedan surgir. Cuando Jotam falleció, su hijo Acaz asumió el trono. Sin embargo, la transición de poder reveló cuán frágil puede ser la fidelidad a Dios, especialmente cuando el sucesor no sigue los mismos principios. Acaz, a diferencia de su padre, se desvió de los caminos del Señor, adoptando prácticas idólatras y promoviendo un reinado caracterizado por la corrupción espiritual. La Biblia nos relata que Acaz hizo alianzas con los reyes paganos de la época. Llegó a sacrificar a sus propios hijos a dioses extranjeros e hizo todo lo que estaba en desacuerdo con la ley de Dios, provocando la ira divina sobre Judá. Este cambio drástico en el liderazgo de Judá refleja la importancia del legado dejado por Jotam. Él había restaurado la pureza religiosa, combatido la idolatría y reformado las prácticas del templo, pero su hijo Acaz revirtió muchos de esos avances. El reinado de Acaz trajo un periodo de declive moral y espiritual para Judá. Los pueblos vecinos comenzaron a percibir la fragilidad espiritual de Judá, y la nación se debilitó como consecuencia de las decisiones equivocadas del nuevo rey. A pesar de ello, el legado de Jotam no se perdió por completo. Aunque Acaz adoptó prácticas idólatras, las reformas y el liderazgo piadoso de Jotam aún fueron recordados. La referencia a su nombre como un rey justo permanece como un contraste impactante en comparación con el reinado de su hijo. De muchas maneras, Jotam sirvió como un recordatorio de que un líder justo puede marcar la diferencia entre prosperidad y declive, entre un reino fiel a Dios y un reino corrompido por la idolatría. Jotam enseñó a los futuros líderes de Judá y a los lectores de las Escrituras que la verdadera grandeza de un gobernante no está en su capacidad de conquistar tierras o imponer su poder sobre otros pueblos, sino en su habilidad para mantener la justicia y la rectitud dentro de su propio pueblo. Demostró que, incluso en tiempos difíciles, es posible tomar decisiones que honren a Dios y que, al hacerlo, el reino puede prosperar. El reinado de Jotam estuvo marcado por una serie de decisiones que buscaban mantener la integridad del pueblo de Judá. Fue un líder que no temió combatir la idolatría, aunque esta fuera una práctica común entre los pueblos vecinos e incluso dentro del propio reino. Jotam tuvo el valor de destruir altares paganos y eliminar lugares de adoración a dioses extraños, entendiendo que la pureza espiritual era la clave para la protección de su pueblo. Ese celo por la santidad y la devoción a la verdadera adoración a Dios marcaron su liderazgo y fueron esenciales para mantener un ambiente de prosperidad y paz en el que Judá pudiera florecer. Otro punto importante del legado de Jotam fue la manera en que administró las relaciones exteriores de Judá. Jotam tuvo el discernimiento de mantener una postura diplomática al tratar con potencias como Israel,
que atravesaba un periodo de gran inestabilidad, y con los asirios, que eran cada vez más poderosos y amenazantes. Sabía que, al enfocarse en la paz, podía evitar conflictos innecesarios y garantizar la estabilidad interna de Judá. También fortaleció las ciudades y las fortificaciones de su reino, preparándolas para posibles ataques de enemigos. Pero la verdadera medida de la grandeza de Jotam proviene de su postura ante Dios. Comprendió que la verdadera protección del reino venía de Dios y que, sin la bendición divina, ninguna victoria sería definitiva. Al restaurar el culto en el templo y buscar seguir la orientación de las Escrituras, abrió un camino de justicia y moralidad que aseguraría que Judá estuviera bajo la protección del Señor. El contraste entre Jotam y Acaz también nos enseña sobre las consecuencias de apartarse de los caminos de Dios. Aunque Jotam hizo todo lo posible por mantener a Judá fiel a Dios, la historia de su hijo revela cómo un rey que se desvía puede afectar drásticamente el futuro de una nación. Acaz, al seguir prácticas idólatras, alejó a Judá de la protección divina, lo que llevó a su derrota y al debilitamiento del reino. El reino de Judá, antes fuerte y próspero bajo Jotam, se encontró en una espiral de declive debido a las decisiones de un solo rey. La lección aquí es clara. El liderazgo basado en principios justos y en una devoción genuina a Dios tiene un impacto duradero. Aunque los errores de Acaz causaron daños significativos, el ejemplo de Jotam permanece vivo, pues él hizo lo correcto a los ojos de Dios. Incluso cuando las generaciones futuras no siguieron su ejemplo, el impacto de su fidelidad a Dios no puede ser borrado. Jotam nos enseña que, al permanecer fieles a los principios de justicia e integridad, incluso en medio de las adversidades, podemos dejar un legado que resuene a través de las generaciones. Además, el reinado de Jotam ofrece una reflexión sobre la responsabilidad de los líderes espirituales. Aunque Jotam fue un líder secular, su dedicación a la pureza espiritual y moral del reino de Judá refleja la importancia de que un líder comprenda el impacto de sus acciones en la vida religiosa de su pueblo. Un buen líder no solo gobierna con justicia, sino que también guía a su pueblo a una relación más cercana con Dios, algo que Jotam hizo de manera ejemplar durante su reinado. El legado de Jotam sigue siendo relevante hasta el día de hoy, no solo para los líderes políticos, sino también para cualquiera que busque vivir de manera justa y fiel a los principios divinos. Su ejemplo es un testimonio de que, aunque los tiempos cambien, los valores de justicia, integridad y fidelidad a Dios son eternos. Como Jotam demostró, es posible, incluso en tiempos difíciles, marcar la diferencia con acciones que honren a Dios. Y esa diferencia puede perdurar, aunque las generaciones siguientes no sigan el mismo camino. La historia de Jotam no es solo la de un rey que gobernó con sabiduría, sino también la de un líder que entendió que la verdadera grandeza está en servir a Dios y a su pueblo de manera justa y fiel. Su legado sigue siendo una inspiración, recordándonos que, al mantenernos firmes en nuestros principios, podemos dejar un impacto duradero en las generaciones que vendrán después de nosotros. Ahora, imagina un momento en el que un guerrero, enfrentando un desafío extraordinario, se destaca por su valentía y fortaleza. Un hombre capaz de enfrentar lo imposible y vencer lo impensable. En el próximo video hablaremos sobre el guerrero que mató a un león en la nieve. ¿Quieres saber quién fue este héroe legendario y cómo desafió a la muerte en una batalla única? Entonces, haz clic en la tarjeta al lado y descubre esta historia sorprendente que te atrapará desde el principio hasta el final. Te veo allá. Yo,